Hola, hoy venimos a hablar de historia, así que bienvenidos a Acabo de leer. Hace ya bastantes semanas, Almudena del canal Macreos Ojos Tiernos me nominó a hacer este vídeo, que es una especie de book tag, pero un book tag muy flexible, que se trataba un poco de hablar de nuestros periodos históricos favoritos, o los periodos históricos que más nos gustan. Es un vídeo que yo ya había visto en otros canales, creo que se lo vi a Juanito Libritos, y ¿quién más? Se lo vi a alguien más, pero ahora mismo no me acuerdo. Creo que Neus lo hizo, no. Lo hizo alguien más y no me acuerdo. Bueno, es un vídeo que he visto en varios canales. Creo que Adrián de Victorian Spirit también lo hizo. Y era un vídeo que a mí me gusta muchísimo porque, como ya sabéis, yo estudié historia, tengo un doctorado en historia. Y es un vídeo que por un lado tenía muchas ganas de hacer y por otro me daba miedo porque yo sabía que, en fin, he leído muchos libros y me iba a pasar. O sea, iba a ser muy difícil preparar. De hecho, aquí tenéis mis notas de todos los libros que quiero recomendar. Antes de que pase a hablar de mis periodos históricos favoritos, hay varias cosas que quiero aclarar. El primero es que yo voy a hablar de libros tanto de ficción como de no ficción. De hecho, creo que va a haber más no ficción que ficción, básicamente porque una vez que yo empecé la carrera de historia, dejé de leer novela histórica. O sea, ya no me interesaba la ficción histórica, sino que lo que a mí me apetecía era leer historia por derecho. Entonces, yo hace muchos años que no leo una novela histórica per se. Entonces, las que voy a mencionar aquí son novelas que leí hace muchísimo tiempo, pues casi como 20 años o más. Y luego, otra cosa que quizás me va a criticar, pero bueno, es así, es que a mí me gusta muchísimo la historia de Europa principalmente. O sea, soy muy europeísta en este sentido. No quiere decir que no encuentre la zona de la historia de Asia o África fascinante, estoy segura que sí, que lo es, pero a mí siempre me ha interesado mucho más la historia de Europa y ya veréis por qué. Así que siento mucho que este vídeo quizá carezca de inclusismo en este sentido, pero bueno, se trata de un vídeo de periodos históricos que me gustan más y no voy a forzar el inclusismo diciendo la historia de África cuando, la verdad, ciertamente nunca me ha despertado un gran interés, ni tampoco historia de China, Japón ni nada. Yo me he centrado en Europa. Y nada, eso es lo que quería aclarar. Son muchos libros los que voy a recomendar. Voy a intentar dejar el listado de libros abajo por si no podéis pillar nota mientras hablo. De algunos libros hay traducciones en español y de otros creo que no, así que lo siento muchísimo por esas personas que no saben leer inglés. Creo que un 80% de los libros sí que tienen traducción en español y algunos libros son quizás más accesibles a esas personas que no leen historia y otros libros serán un poquito más académicos, pero bueno, yo lo aclararé todo. Así que nada, para no enrollarme más, empecemos. Mi primera periodo histórico favorito, y aquí creo que no soy muy original, es sin duda alguna el Antiguo Egipto. De hecho, si yo estudié historia fue principalmente por el Antiguo Egipto. Mi primer acercamiento a la historia fue Egipto, que fue gracias a la momia. Yo siempre lo cuento y no me avergüenzo. Yo vi la momia, me enamoré de la momia, me enamoré del Antiguo Egipto y fue a partir de ahí cuando yo me enamoré de la historia en general. Sí que es verdad que yo antes había sentido cierto interés por el tema de la prehistoria, los dinosaurios, obviamente por Jurassic Park, pero no fue tanto como lo que me dio por Egipto, que fue una obsesión brutal. Sin embargo, Egipto es un periodo histórico enorme, abarca muchísimos años, miles de años, y a mí hay dos periodos históricos que me llaman especialmente la atención. El primer periodo que me llama es el que se llama el periodo de Amarna, que es del faraón Akenatón, que fue un faraón del Imperio Nuevo, que es especial porque un día este señor se levantó y dijo: se acabó, ya no quiero más dioses, nos vamos a centrar en uno, en Atón. Y entonces inició todo un programa, por así decirlo, para acabar con el politeísmo en Egipto e implantar una religión monoteísta con un dios que era el dios Atón. De hecho, Akenatón tenía un nombre anterior, no sé si era Amenosis IV o algo así, y él mismo se cambió el nombre. El periodo de Amarna es fascinante por muchos motivos. Primero, por el hecho de que el faraón intentó eliminar una religión politeísta, que los egipcios eran realmente politeístas
y él intentó eliminar todo, y sobre todo por lo rápido que acabó, ¿no? Porque tan pronto murió Akenatón, todo eso se vino abajo. Luego llegó Tutankamón, que luego se cambió el nombre a Tutankamón porque ya con él volvió otra vez la religión politeísta a Egipto. De Akenatón, o del periodo de Amarna, de libros de no ficción, el que yo recomiendo fue uno de los primeros libros, si no el primero, la primera novela histórica que yo leí sobre el antiguo Egipto, que es La Reina Sol de Christian Jack. Os dejaré la portada por aquí porque tengo el libro en España. La Reina Sol, de hecho, no se centra en Akenatón, sino que se centra en la hija de Akenatón, que se casó con Tutankamón, que luego sería Tutankamón. La verdad que es muy interesante porque es desde el punto de vista de ella. Cuenta también pues todo lo que rodeó a su matrimonio con Tutankamón. Y de hecho también su repentino fallecimiento, todas las teorías que hay en torno al posible muerte, asesinato de Tutankamón. Y la verdad que fue una novela muy muy interesante que tuvo un gran impacto en mí, porque ya os digo que a partir de ahí mi fascinación por Egipto no hizo más que crecer y crecer. Sin embargo, es curioso que pese a que esta novela me llamó mucha atención, no he vuelto a leer nada así de ficción de este periodo, con lo cual no sé qué me pasó. Sí que he visto muchos documentales y tal y cual, pero lo que es leer, nada. Sin embargo, de no ficción tengo un par de cosas que tampoco he leído y que quiero leer. Yo tenía la colección esta de Christian Jack de Planeta Agostini, no las tenía todas, pero tenía un montón y la verdad que ya con el tiempo las he ido perdiendo porque mis padres se han mudado de casa, muchos los he donado y me he quedado solo con los que más me llaman la atención. Este es Nefertiti y Akenatón, que es una especie de biografía de Akenatón y Nefertiti, que Nefertiti fue la mujer de Akenatón. No la he leído porque ya os digo que ya esta fascinación por Egipto empezó a decaer y claro, en un libro de no ficción, que yo creo que todavía aún no estaba preparada para leer no ficción en aquel momento, pero bueno, lo he ido conservando hasta llegar a hoy día y pues quiero leerlo porque seguramente sea muy fascinante, ¿no? Y luego tengo otro libro de no ficción que es esta biografía que se llama El falso poeta de Egipto, Akenatón, de Nicholas Reeves. Me lo compré hace ya bastantes años porque yo hice un curso de egiptología por la Universidad de Barcelona que estaba gratis en una plataforma que se llamaba Coursera y recomendaban estas biografías. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, me lo compré. Pero de estas cosas que compras, pones en la biblioteca y no te acuerdas de leer. Y la verdad que no sé por qué, la verdad, me gustaría leerla porque no sé por qué la he dejado tanto. Y bueno, y creo que voy a tener una oportunidad excelente con el Agosto Egipcio que va a organizar Aicea, la gata lectora, que esta seguramente sea una de mis lecturas para ese agosto. En fin, pues estas dos obras son de no ficción. El otro gran periodo histórico de Egipto que me llama también mucho la atención es el del faraón Ramsés II, que también es un faraón del Imperio Nuevo, también parece un faraón muy fascinante. Fue durante el reinado de Ramsés II cuando se produjo todo lo de Moisés y demás. Y de aquí también leí una serie de obras de Christian Jack centrado en Ramsés II, que la dejaré por aquí. Y de hecho, de estas obras sí que las tenía en mi casa, pero creo que las terminé donando en mi casa de España. Así que como ayer preparando el guión para el vídeo dije, tengo que recuperar estas novelas. Y me he comprado la primera de estas, creo que son 3 o 4 novelas de tetralogía de Ramsés II de Christian Jack. Me he comprado la primera para leerla en el Agosto Egipcio porque tengo muchas ganas. Recuerdo que a mí me gustaron mucho y me parecieron fascinantes, la verdad. Y no sé por qué no las he conservado. Ya os digo que con el paso de los años mi interés por la novela histórica fue decreciendo y me he deshecho de muchísimas, ¿no? Así que bueno, pues quiero recuperarla. Y otra novela de ficción sobre Ramsés II, aunque no se ambienta en el Egipto antiguo, sino más actual, es La momia de Anne Rice, que os dejaré la portada por aquí, que lo leyeron hace poco en el club de Asun Martín, que yo la leí hace mucho, pero que tengo un muy buen recuerdo de esta novela. Sí que es verdad que, bueno, es muy fantasiosa y demás, pero yo tengo un buenísimo recuerdo de esta novela y de hecho me la voy a comprar en Kindle porque quiero releerla también, porque tengo muy buen recuerdo. Luego otra
obra de ficción del Antiguo Egipto que también recuerdo leer, que también recuerdo que me gustó muchísimo, que además me la regaló mi madre, es La tumba del Nilo de Bernard Simonai, que se ambienta durante el contexto en el que se construyen las primeras pirámides, la pirámide de Djoser, que es una de las pirámides de Giza, y también recuerdo que me gustó muchísimo, pero no recuerdo absolutamente nada de la trama. Creo que este libro sí que lo tengo en casa de mis padres y me gustaría traérmelo a Inglaterra y releerlo otra vez porque yo tengo muy buen recuerdo. Y un libro de no ficción que no es precisamente del Antiguo Egipto, aunque sí que está relacionado con Egipto, es Napoleón en Egipto de Paul Strasser, que digamos que cuenta la campaña militar de Napoleón en Egipto, que fue una campaña militar fallida, pero que a nivel cultural obviamente fue el pistoletazo de salida hacia todo el expolio que ocurrió después en Egipto. Sí que es verdad que ya antes había ocurrido más expolio y destrozos de tumba, pero con Napoleón y esta campaña fue absolutamente brutal, pero sí que es verdad que a nivel cultural en Europa pues sirvió para dar a conocer la cultura egipcia, se produjo un verdadero boom y también permitió pues que el joven Champollion tuviera acceso a la piedra Rosetta y se descifrara los jeroglíficos antiguos. A mí también lo que me llamó muchísimo atención de este libro, aparte de que narra con detalle todo lo que fue la campaña y lo desastrosa que fue, es que también ofrece otro lado de Napoleón, un Napoleón débil, un Napoleón que no era invencible, por así decirlo, también un Napoleón muy obsesionado con Josefina. No sé, también me pareció muy, muy interesante y es un poquito denso, pero a mí me gustó muchísimo. Dejamos atrás el Antiguo Egipto y damos un salto de miles de años ahora, porque aunque todo el periodo griego, el Imperio Romano me parece muy interesante y la Edad Media también, sí que es verdad que no me despiertan tanto el interés como otros periodos históricos, que es el que voy a mencionar ahora, que es la Edad Moderna. Y cuando hablo de la Edad Moderna, hablo de la Edad Moderna europea. Sí que es verdad que dependiendo del país, la Edad Moderna empieza y termina en unas fechas diferentes. Se puede decir que la Edad Moderna más o menos va desde el siglo XV, la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, y siglo XVIII, final del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Más o menos en eso se encuadra la Edad Moderna. De la Edad Moderna he leído mucho, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque es mi campo de especialización. Yo hice mi tesis doctoral en la Edad Moderna, más concretamente la Edad Moderna española. Entonces he leído muchísimo. Pero he leído muchísimo de no ficción, no he leído tanto de novela histórica. Así que yo voy a recomendar una serie de libros de no ficción que yo creo que puede ser accesible a todo el mundo. Creo. Que quizás no, pero bueno, creo que sí. Uno de los libros más curiosos quizás es este libro que se llama The Marvelous Hairy Girls. Creo que de hecho no hay traducción al español, pero bueno, este es uno de los muchos libros que yo tuve que leer para mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral trata de los monstruos en la Edad Moderna o personas con malformaciones físicas y cómo eran percibidas por la sociedad. Y uno de esos monstruos eran las personas que nacían con hirsutismo, o sea, con muchísimo pelo en la piel. Y digamos que este libro cuenta la biografía de una familia del siglo XVI que todos nacieron con esta condición y cómo fueron exhibidos por diferentes cortes europeas. Porque claro, lo maravilloso, lo monstruoso siempre eran exhibidos. Digamos que no solo se centra en la biografía de esta familia, sino que trata un poco sobre la fascinación por lo maravilloso, la fascinación por lo extraño que había en la Edad Moderna, la simbología, y luego ya se centra en esta familia. A mí me pareció un libro muy interesante, lo leí hace mucho, pero creo que es muy interesante para entender esta sociedad que ante lo extraño, ante lo fuera de lo normal, sentía a la misma vez fascinación como repulsión y miedo. Existía todos esos sentimientos contradictorios. Está muy bien. Como este libro hay mucho y podría hacer
todo un vídeo con libros sobre monstruos y maravillas de la Edad Moderna, porque eso fue mi tesis. Pero bueno, he elegido este porque creo que es el más accesible. Otro gran libro sobre la Edad Moderna, Europa, que esta vez es una biografía y que tenéis reseñas en el canal, es la gran biografía de Leonardo da Vinci. Es una biografía absolutamente fascinante que nos cuenta la vida de un verdadero genio, que reivindica de alguna manera su figura y que a mí me gustó muchísimo, y que no me voy a enrollar más porque tenéis una reseña en el canal. Otro libro de no ficción de la Edad Moderna que creo que es absolutamente fascinante para entender la mentalidad de la época es El miedo en Occidente, de Jean Delumeau. Es un historiador francés, obviamente, y aquí digamos que habla del miedo que tenía la sociedad moderna, y a veces miedo que a nosotros nos puede parecer absurdo, pero que en aquella época verdaderamente causaba pavor. Si me voy al índice, pues podemos hablar del miedo a Satán, del miedo a la llegada de Dios, del miedo a la oscuridad, del miedo a la enfermedad con el tiempo de la peste, que en eso quizás podemos empatizar un poco más, considerando a lo que tenía. Miedo a los agentes de Satán, como era pues la mujer, la bruja y demás. Y más o menos trata de todo eso. Me parece que es un libro bastante gordo, pero es muy muy interesante, porque ya os digo que da un poco a conocer la mentalidad de la gente que vivía en la Edad Moderna, porque aquí no habla de individuos, sino que habla de la colectividad de la Edad Moderna. Otro libro de la Edad Moderna, aunque abarca también otros periodos quizás, es Amantes y Reinas, de Benedetta Craveri. Este libro lo he leído 2 veces, y además tengo otro libro de esta autora en mi Kindle también, que habla de libertinos y libertinaje, creo que sí. Y bueno, aquí habla de las amantes y reinas de reyes franceses que tuvieron muchísimo poder, mujeres inteligentes que actuaban en la sombra porque no podían actuar en la luz, porque eran mujeres, y realmente fascinante, porque te das cuenta como las mujeres tuvieron un papel mucho más relevante de lo que en un principio podríamos creer, ¿no? Y habla pues de Madame Pompadour, por ejemplo, y de, se me viene Ana de Austria, Madame du Barry, María Antonieta, o sea, de todas esas mujeres que fueron amantes y reinas de reyes franceses, que quizás no han pasado a la historia porque precisamente son mujeres, pero que tuvieron muchísimo poder, que eran mujeres inteligentísimas. A mí me gusta muchísimo este libro, y yo creo que es muy para todos los públicos. Creo que incluso los más neófitos en historia pueden leer este libro. También un libro que yo recomiendo muchísimo de no ficción de la Edad Moderna, que he leído 3-4 veces creo, también para conocer la mentalidad de aquella época. Este está rozando también la Edad Moderna y la Edad Media, pero bueno, lo traigo aquí. Es El regreso de Martin Guerre. Yo lo tengo en inglés, pero está traducido en español, de Natalie Zemon Davis. Natalie Zemon Davis es una de las representantes de la microhistoria, que digamos que se trata de analizar y estudiar un hecho histórico concreto y a partir de ahí conocer un poquito más la sociedad. El regreso de Martin Guerre cuenta un hecho verídico que ocurrió en un pequeño pueblo francés en el siglo XV, si no me equivoco, espero no estar equivocándome, y cuenta cómo el regreso de este Martin Guerre, que era un hombre que vivía en un pueblo, que por diversos motivos que no voy a entrar, se marcha a la guerra y deja a su esposa, en un limbo legal, porque no es viuda, con lo cual no puede casarse, pero no tiene a su esposo para mantenerla y se convierte en una carga. Este Martin Guerre, de momento, un día vuelve, pero no parece él, está completamente cambiado. Puede leer cuando antes no podía, la forma en la que trata a su mujer es diferente, y bueno, a partir de ahí él además empieza a pedir una serie de tierras que le pertenecen a él legalmente, y a partir de ahí se lo denuncian y dicen que no es él, que él no es Martin Guerre, sino una persona que se hace pasar por él. Y digamos que el libro cuenta pues todo el proceso legal para probar si es Martin Guerre o no. Este libro surge tras una película en la que la historiadora formó parte, la película protagonizada por Gerard Depardieu, y sí, hay un remake americano con Richard Gere y Jodie Foster que es horrible,
os recomiendo la de Gerard Depardieu, que está muchísimo mejor. Y la autora no quedó de todo satisfecha con la película porque suavizaron algunas cosas y decidió publicar el libro. El libro es muy finito, está muy muy bien, yo creo que incluso los más neófitos en historia podrían leerlo. Es realmente fascinante porque de alguna manera tú quieres llegar al final para saber si era Martin Guerre o no, y yo no lo voy a desvelar. Además yo tengo notas aquí porque yo iba haciendo notas para, bueno, pues para aprender y eso, y en fin, que me pareció muy muy, de verdad, en serio, lo recomiendo. Y madre del amor hermoso. Pero si no queréis leer el libro de no ficción, si decís, ay, es que lo que es la ficción pues no me gusta, hay también una novela. Yo la tengo en inglés y no sé si hay traducción en español, lo siento. Se llama The Wife of Martin Guerre, que es la versión novelada del libro, y está escrita por Janelle Lewis, que yo es una novela pues que no, una autora que yo no conozco, pero parece que es bastante conocida. Y este libro fue publicado en 1941. No sé si está en español, de verdad que no lo sé. Cuando esté editando el vídeo lo mismo pues lo busco, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la versión ficcionalizada. Y si, mira, no queréis leer el libro, no queréis leer si no queréis leer la novela, no queréis el libro de historia, pues acercáis a la película, que la película seguro que la encontráis en español. Yo creo que lo dejé en un vídeo que os dejaré por aquí, y la película está muy bien, está muy interesante, obviamente de los años 80, con lo cual tiene su tiempo, pero bueno, está muy interesante también. Y luego tengo dos libros de no ficción que no he leído, con lo cual hago un poquito de trampita aquí, pero me lo permitís, y que son la biografía de Madame Pompadour y la biografía de Luis XIV por Nancy Mitford, que a mí me llama muchísimo la atención. Serán biografías muy, como diría, muy literarias quizá, porque son muy finitas, o sea, me parecen muy finitas para ser de Madame Pompadour y Luis XIV, pero creo que puede ser muy muy interesante como acercamiento a estos dos personajes, y si te llama la atención pues puedes irte a una biografía académica por derecho. A mí me llama muchísimo la atención, Nancy Mitford me gusta muchísimo, con lo cual yo pues también os las recomiendo, aunque no las haya leído. Y el último libro de no ficción que recomiendo para esta trama, digamos, de edad moderna europea, es El viejo y el nuevo mundo de J.H. Eliot, que también yo lo tengo en inglés pero está en español. J.H. Eliot es un modernista de estos autores que hay que leer sí o sí si estudias la edad moderna. Tiene biografía del conde duque de Olivares, tiene un libro sobre los imperios atlánticos, o sea, es lo más de lo más, ¿no? Por así decirlo. Es como, yo qué sé, como Gabriel García Márquez en el realismo mágico, por así decirlo. Uno de los grandes modernistas, ¿vale? Lo interesante de este libro es que habla del impacto que tuvo el descubrimiento de América en Europa. Y no impacto en el sentido económico o incluso geográfico, impacto en la mentalidad, en el shock de descubrir todo un continente en el que pues hay animales nuevos, plantas nuevos, e incluso este autor habla de que no existían palabras para describir algunas de las cosas que los conquistadores veían en América. No existían palabras, no había vocabulario, y todo eso se tuvo que inventar, ¿no? Es como cuando vieron a un manatí por primera vez y se pensaban que era una sirena, ¿no? O cuando veían ciertos animales o ciertas plantas, incluso gentes que no habían visto antes, y claro, eso produjo un gran shock cultural en todo lo que era la sociedad europea, y me parece muy interesante. Es un libro muy finito, no sé si sería accesible para todo el mundo, es un libro también muy específico, pero creo que es muy interesante porque creo que siempre se habla del descubrimiento de América de una forma principalmente negativa, que por un lado lo entiendo, pero siempre se habla de lo mismo, de la matanza que se produjo, pues del impacto económico y tal y cual, pero creo que se habla poco del shock
cultural, del shock en la cultura de la gente, de repente hay un nuevo continente ahí, con cosas que no pueden ni describir porque no existe el vocabulario, y me parece muy muy interesante, la verdad, en ese sentido. Y ya pasando al libro de ficción, desafortunadamente tengo que decir que he leído muy poca novela histórica ambientada en la Edad Moderna, o es posiblemente que haya leído y que no las recuerde, que también puede ser, pero si no las recuerdo, quizás porque no eran muy buenas y las olvidé. Pero bueno, tengo tres novelas que sí que me acuerdo. La primera de ellas es La joven de la perla, de Tracy Chevalier. Os lo dejaré la portada por aquí. La joven de la perla es una novela que he leído 2 veces, he visto la película un porrón de veces, me encanta. Me encanta por muchos motivos. Primero porque la autora ficcionaliza un hecho del que no conocemos nada, que es la pintura de Vermeer, La joven de la perla, esa misteriosa muchacha que te mira y que tiene un pendiente, que es una perla. Entonces Tracy Chevalier utiliza la imaginación para contarnos cómo se desarrolla esa pintura, que a mí me parece realmente interesante, pero también me gusta cómo Tracy Chevalier habla, por ejemplo, del conflicto religioso en los Países Bajos, el enfrentamiento entre católicos y protestante, porque la protagonista es protestante, mientras que Vermeer es católico. También habla del oficio de pintor, de cómo esto dependía de los mecenas, de cómo su situación económica podía ser realmente vulnerable, porque dependía de que otros le pagaran para pintar. Eso me parece muy interesante también. Y la novela en general es una maravilla para leer. A mí Tracy Chevalier me gusta muchísimo, con lo cual pues la recomiendo. Otra novela que también me gusta mucho, que la leí hace mucho, es Lobas de mar, de Zoe Valdés, que cuenta pues la vida de 2 muchachas que fueron piratas en la Edad Moderna. Creo que eran Mary Red y Anne Bonny, que son 2 muchachas que se vistieron de hombres y que se hicieron pasar por piratas. Es una novela que que leí hace muchísimo tiempo, pero que todavía recuerdo, y si todavía recuerdo es porque me gustó, y yo la recomiendo. Y luego un clásico es Los Tres Mosqueteros de Dumas, que también es una novela histórica de la Edad Moderna francesa, que cuenta pues la historia de estos 3 mosqueteros, estos defensores del rey Luis XV, si no me equivoco, y que su enfrentamiento con el cardenal Richelieu y demás. Y a mí es una novela que yo me reí muchísimo cuando lo leí por primera vez, me reí muchísimo. Me leí también 20 años después, no me gustó tanto, pero esta me gustó muchísimo. Mira cómo está la pobre, esta me la traje de España y me gustaría volver a releerla, por eso me la traje. Otro clásico que yo también encajaría aquí, que también me gustó mucho, es Orlando de Virginia Woolf. Os dejo la portada por aquí, que lo leí en digital. Orlando de Virginia Woolf también me gustó muchísimo porque se ambienta en el periodo Elizabethan, no sé cómo se diría en inglés, en el periodo de la reina Isabel de Inglaterra, con lo cual encaja dentro de la Edad Moderna, aunque se desarrolla en 300 años. Y que a mí me gusta mucho la parte en la que el propio Orlando, cuando se transforma en mujer, reflexiona sobre toda la libertad que él tenía siendo hombre, y que luego siendo mujer eso como que se corta, ¿no? Y esa reflexión me gustó muchísimo. La novela es una fantasía, la verdad. No sé si sería lo más aconsejable empezar con esa novela con Virginia Woolf, aunque fue la primera que yo leí, pero yo la recomiendo porque creo que es muy muy interesante. Y no nos movemos de la Edad Moderna, porque he hablado de la Edad Moderna europea, pero ahora quiero centrarme en la Edad Moderna española, que a mí pues me fascina muchísimo. No me gusta toda la Edad Moderna de España, a mí me gusta desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV, y ya Felipe IV está ahí. A mí una vez que llegan los Borbones, pues no me gusta, porque a mí los Borbones no me gustan, pero me gustan mucho los Austrias, mayores, los Habsburgos, me gustan mucho. Y entonces aquí, como no ficción, tengo que recomendar algo que yo creo que para mí me gusta muchísimo, que son las biografías de Manuel Fernández Álvarez. De nuevo, Manuel Fernández Álvarez, si estudias historia moderna de España, pues lo tienes que leer, porque es así. Y Manuel Fernández Álvarez escribió las biografías de Isabel la Católica, que os la dejo por aquí, que a mí es una biografía que me encanta, la he leído 2 veces. A mí Isabel la Católica es un personaje histórico que me fascina, y a mí la biografía me gusta muchísimo. También escribió la biografía de Juana la Loca, que me parece un poco menor en comparación con sus otras biografías, la verdad. También escribió la biografía de Carlos V y de Felipe II. Yo la que tengo aquí es la de Carlos V,
que es Carlos V, el César y el hombre. Es un tacho de biografía. No me he dado cuenta que está sucia por aquí. Es un cacho de biografía, es una biografía académica, es una biografía que no es fácil de leer. Yo esto no se lo aconsejaría a todo el mundo, ni de coña, porque no, porque es densa, es una biografía, o sea, es que solo de bibliografía tiene como porrón de páginas, pero a mí, pues cuando yo la leí en su día, a mí me encantó, obviamente. A mí Carlos V me parece un rey fascinante y bueno, a mí me gusta. Si estáis acostumbrados a leer historia y os llama la atención Carlos V, pues mira, sí. Pero si no, pues no os metáis con esto porque es una barbaridad, la verdad. También de la Edad Moderna Española recomiendo un ensayo que a mí me gusta muchísimo, que es El rinoceronte y el megaterio, que digamos que hace como un estudio paralelo de estos dos animales, digamos que lo que ocurre con ellos es que la gente tuvo acceso a la imagen antes que al animal en sí. Obviamente porque el megaterio no existía, porque era solo huesos, y el rinoceronte porque era uno de esos animales exóticos que no habían llegado a Europa y que cuando llegó a Europa pues causó una verdadera fascinación. Juan Pimentel hace muchas reflexiones aquí, reflexiona por ejemplo sobre quién se beneficia de un descubrimiento, el que lo hace o el que lo divulga, y se refiere por ejemplo sobre todo a la pintura de Dorero, del rinoceronte, porque Dorero nunca vio un rinoceronte. Dorero hizo su grabado de otro grabado, sin embargo el que ha pasado la historia es el grabado de Dorero, y me parece muy interesante esa reflexión. Es como el descubrimiento de América, siempre se dice, no, es que los vikingos llegaron antes, sí, pero ¿quién se lleva la gloria? ¿Los que llegaron primero o los que de alguna manera divulgaron el descubrimiento, ¿no? Y sobre el megaterio lo que reflexiona un poco es sobre los límites del conocimiento, ¿no? El megaterio es un animal que se descubrió los huesos se descubrieron en Argentina, y digamos que el poco conocimiento que se tenía sobre los animales prehistóricos hicieron que este animal se convirtiera pues todo un enigma, ¿no? No sabían lo que eran porque tenía como garras de carnívoro, pero luego las mandíbulas eran de un vegetariano. Entonces, claro, era un vegetariano, un herbívoro. Entonces, claro, era todo un enigma, y digamos que Juan Pimentel reflexiona mucho sobre los límites del conocimiento, ¿no? Porque, claro, lo pusieron a 4 patas, pero luego se descubrió que era un bípedo. Y, en fin, es muy, muy interesante, porque digamos que Juan Pimentel nos narra, ¿no?, desde el shock inicial de estos huesos hasta que al final se descubre qué animal era, ¿no? Y creo que es un ensayo muy interesante, creo que es bastante accesible para todo el mundo, y bueno, a mí, yo lo he leído un par de veces, lo leí para mi tesis y lo he leído luego por placer, y no descarto que lo lea otra vez porque a mí me gusta mucho releer los libros. Otro libro que yo creo que es interesante es Escribir y prohibir, Inquisición y censura en los siglos de oro, de Manuel Peña Díaz, que fue de hecho un miembro del tribunal de mi tesis, y aquí digamos que habla de cómo muchos autores y muchas obras fueron censuradas por la Inquisición en los siglos XVI y XVII. Es un libro muy finito, creo que también puede ser un libro para todo el mundo, creo, y bueno, yo lo recomiendo. Otro libro que recomiendo para esos que son aficionados a libros sobre libros es Lectura y lectores en España. No me acuerdo ahora mismo el autor, Maxine algo, lo dejaré por aquí. Que también habla pues de lo que era la lectura y los lectores en la España moderna, que también creo que es muy muy interesante. Y otro libro que también puede ser muy accesible para todo el mundo y muy interesante es El enigma del Escorial, de Henry Kamen, os dejo ahora en la portada, que aquí explica un poco cómo se construyó el Escorial, por qué se eligió ese sitio. Se habla de la arquitectura y no sé, a mí me gustó mucho. Se habla también de varias cosas sobrenaturales que ocurrieron cuando se estaba construyendo el Escorial, y la verdad que a mí me pareció muy muy interesante. Sobre la Edad Moderna en España podría hablar de muchos más libros, no voy a mentir. He intentado tirar de lo que tenía aquí en la biblioteca, de lo que yo creía que podía ser accesible para todo el mundo, pero tengo un porrón y más que quiero leer, pero bueno, que quedaría para 10.000 vídeos, creo yo. En cuanto a libros de ficción en la Edad Moderna española, de nuevo, no tengo casi nada, o sea, no he leído casi nada, así que si tenéis recomendaciones de novela histórica de la Edad Moderna española, dejadmelo en los comentarios y les echaré un vistazo, pero no he leído casi nada. Voy a mencionar 3 o 4 que yo creo que he leído y que me acuerdo de ellos. Uno de ellos es La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones,
que está ambientado en la revuelta de las Alpujarras en el siglo XVII, si no me equivoco. Bueno, anterior, porque en el siglo XVII son expulsados los musulmanes, con lo cual será a finales del siglo XVI, si no me equivoco, 1598, cuando ocurre. Lo interesante de esta novela es que el protagonista, digamos, es de madre cristiana o madre musulmana y padre cristiano, algo así. Entonces como que siempre está a dos bandas, porque no es musulmán, pero no es cristiano, y bueno, recuerdo que estaba bien, pero no me acuerdo de toda la trama. Otra novela que tiene algo de edad moderna española es Regreso a tu piel, de Luz Gabás, que digamos que se narra a dos tiempos, uno es actual y otro en la edad moderna española, y que trata de toda la persecución a brujas en el norte de España, y que también, la verdad que también está interesante. Otro libro de la edad moderna española es Inés del alma mía, de Isabel Allende, que digamos que cuenta la historia de Inés Suárez, que es esta muchacha que se marcha a las Américas y se hace amante de Pedro de Valdivia, y junto con él pues contribuye a lo que es la conquista de Chile. Si no me equivoco, hay una adaptación televisiva que está en Amazon Prime, yo no la he visto, pero la novela me gustó. Y luego hay una novela que yo no he leído, pero que me gustaría leer, que es El hereje, de Miguel Delibes, que yo dejo la portada por aquí, que no la he leído, pero creo que tiene muy buena pinta. Como ya os he dicho, no he leído casi nada de novela histórica de la edad moderna española, shame on me. Así que si habéis leído algo, pues déjamelo en los comentarios. Y ahora damos un pequeñito salto, porque digamos que esto también se podía encuadrar en la edad moderna, pero vamos a las Islas Británicas ahora, y un periodo histórico que me gusta mucho también es el periodo georgiano, incluyendo también la regencia, que digamos que es el siglo XVIII británico. El periodo georgiano es un periodo que me ha empezado a interesar hace muy poquito, con lo cual no he leído mucho, pero creo que es un periodo histórico fascinante, sobre todo porque los reyes georgianos, los padres y los hijos y los nietos se llevaban fatal. Aquello era un sálvame deluxe británico brutal, y además los cortesanos están como todos metidos en el meollo, y creo que era un sálvame deluxe brutal. De los georgianos no tengo tanto libro para recomendar, pero bueno, ahí van unos cuantos. De no ficción recomiendo Courtiers, la historia secreta de la corte georgiana. Creo que no está traducido al español. Es de Lucy Worsley, porque además la especialización de Lucy Worsley es el periodo georgiano. Es un libro que yo leí a final del año pasado y me gustó muchísimo, porque yo digo que es mucho cotilleo de las amantes, de los padres, los hijos que se llevan fatal, de los cortesanos que tenían que elegir entre un bando u otro, y ya os digo, como una especie de sálvame deluxe, y me gustó muchísimo. Y otro libro de no ficción que también leí el año pasado y que me gustó muchísimo y que me lo recomendó Sergio del canal Libro Pensador es The Regency Revolution, que también habla de la regencia y una manera de reivindicar el periodo de regencia, porque el periodo de regencia es ese periodo que se ve entre los georgianos y la reina Victoria, y como que siempre se le ha dado muy poca importancia, pero sin la regencia, por ejemplo, no habrá muchas cosas a nivel artístico, con los escritores como por ejemplo Jane Austen, Lord Byron, Mary Shelley, también la arquitectura de Londres con Regency Park. También de nivel político se produjeron una serie de revueltas políticas, empezaron también a surgir las primeras sindicatos y revueltas obreras, con lo cual, y a nivel bélico exterior, pues se produjo la batalla de Waterloo, con lo cual el periodo de regencia fue muy interesante. Y esta de Regency Revolution creo que es una aproximación muy interesante a ese periodo histórico, y creo que es un libro histórico muy accesible para todo el mundo. En cuanto a no ficción, ¿qué puedo decir? Es que es la época de Jane Austen, es que cualquier novela de Jane Austen es bueno. Claro, sí que es verdad que Jane Austen no hace referencia a su contexto histórico, pero creo que es un retrato de lo que fue la clase media alta de la regencia a nivel social, a nivel muy irónico, ¿no? Como es la autora. Yo recomiendo obviamente Orgullo y Prejuicio porque es mi favorita, pero cualquiera de Jane Austen debería estar aquí. Y no se me olvida que la mayoría de las novelas románticas históricas se ambientan en el periodo de regencia. Y aquí obviamente pues tengo que mencionar Sarah MacLean con 9 reglas, ya estamos, 9 reglas que romper cuando... es que nunca me acuerdo cómo traducí este libro, 9 reglas,
Vamos a dejar las 9 reglas, que este es mi favorito. Yo lo tengo en inglés, pero estoy deseando hacerme con la nueva edición de Versátil, que me parece muy muy bonita. Y para mí esta es mi novela histórica romántica favorita. Esta. Pero claro, no me puedo olvidar de la saga Bridgerton de Julia Quinn, que también está ambientada en la Regencia y que bueno, que son muy bonitas todas ellas, la verdad. Son novelas románticas muy muy bonitas. Y no nos movemos del lugar y tampoco nos vamos muy lejos en el tiempo, porque el otro gran periodo histórico que me fascina es el periodo victoriano, que no hace falta, creo que diga ya en qué momento se desarrolla, que es básicamente el reinado de la reina Victoria en 1837, creo, y primeros años del siglo XX. Tampoco he leído en exceso libros de no ficción del periodo victoriano, pero lo que he leído me ha gustado mucho. El primero que tengo que recomendar es How to be a Victorian de Ruth Goodman, que hace no mucho, Adrián habló de él en su canal y que creo que no está en español, lo siento muchísimo, pero que digamos que habla de 24 horas en la vida de un victoriano y habla en cada detalle, pues cómo se despierta, cómo se visten, cómo se lavan, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy muy interesante, a mí me gustó muchísimo y no descarto que lo vuelva a leer en un futuro. Otro libro del periodo victoriano que ahora es muy popular, pero que yo fui una de las primeras en mencionarlo, es The Five de Hallie Rubenhall, que habla de las 5 mujeres asesinadas por Jack el Destripador y que yo creo que en su introducción habla muy bien de esa doble moral victoriana en la que por un lado todo era muy bonito, muy fantástico, pero a los pobres y a los borrachos y a los que fuera pues los dejaba a un lado de la sociedad y los ignoraban. Y estas mujeres eran mujeres pobres, que algunas eran supervivientes de violencia doméstica, otras eran alcohólicas, algunas sufrían enfermedades mentales, que tuvieron la mala suerte de estar en las calles de Whitechapel cuando este asesino pues estaba matando a mujeres y fueron asesinadas. Han pasado la historia como prostitutas, pero hoy se sabe que no eran todas prostitutas o que no todas habían ejercido la prostitución en algún punto de su vida, sino que simplemente tuvieron la mala suerte de ser mujeres, de ser pobres y que por ser pobres muchas veces eran alcohólicas y que algunas dormían pues a ras del suelo, ¿no? Y me parece muy muy interesante. Otro libro de no ficción que debo de recomendar, pero que obvio que tengo que recomendar, es la biografía de la reina Victoria de Lucy Worsley. No sé si este tiene traducción en español. Creo que es una biografía muy asequible, o sea, es una biografía muy fácil de leer. Lucy Worsley divide la vida de la reina Victoria en función de los roles que ella ejercía, ¿no? Como hija, como esposa, como viuda, como reina, y me parece muy muy interesante. Me parece muy interesante también algunas de las reflexiones que hace Lucy Worsley, como Victoria, por ser mujer, por ejemplo, tenía que renunciar un poco a lo que ella fue. Y Lucy Worsley dice que la verdadera victoria surge cuando se queda viuda y me parece muy 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 interesante, una biografía muy interesante. Y un libro que no he leído pero que sí que he visto el documental y que bueno, quiero leer el libro pero es que la vida no da más, es The Victorians, que es el estudio del periodo victoriano a través de las pinturas de Jeremy Paxman. Hay un documental en 4 partes, seguramente está en YouTube, y que digamos que Jeremy Paxman aborda diferentes aspectos del periodo victoriano a través de pinturas de la época. Por ejemplo, habla del trabajo, habla de la vida en la casa, del hogar doméstico, de la expansión del imperio británico. Y luego también habla de los sueños y las aspiraciones que tenían las gentes de la época. A mí me gustó especialmente el que trata sobre la doble moralidad victoriana, en especial de la vida en la casa, de cómo la mujer estaba sometida pues a un régimen muy estricto de moralidad, mientras que el hombre podía tener 2 familias y no pasaba nada. Eso me pareció muy muy interesante. En cuanto a libros de no ficción del periodo victoriano, pues tenéis toda la literatura victoriana que sale muchísimo en este canal. Yo si tuviera que recomendar, pues recomendaría La inquilina de Wyford Hall de Anne Bronte. No voy a entrar en detalles porque tenéis reseñas en el canal. Jane Eyre de Charlotte Bronte y por supuesto, pues divertísimo, Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. He cogido estas 3 porque son las 3 novelas que más me gustan del periodo victoriano, pero podría haber escogido otras. Y luego otro libro de no ficción que no sé si encaja aquí, porque creo que también
creo que es más bien de regencia que victoriano, es Tras las huellas de la vida de Tracy Chevalier, que reivindica la figura de Mary Anning, que fue una paleontóloga que gracias a ella pues se descubrieron los primeros fósiles en un periodo histórico en el que ya las historias bíblicas ya no se sostenían y que había que admitir que antes de nosotros había habido pues otros seres, y es muy interesante. Además cuenta la historia de amistad entre Mary Anning y otra mujer y Elizabeth Filford. Se ha llevado a la gran pantalla y esta amistad da un paso más allá y en la gran pantalla se va a mostrar como una posible relación de amor. Sale Kate Winslet y Saoirse Ronan y yo la verdad que me muero por ver esa película, y esta novela es muy recomendable. Y ya llegamos a mi último periodo histórico favorito. Este vídeo se está haciendo eterno, pero bueno, lo veis en dos partes, que es el periodo de guerra civil y posguerra. Yo sé que la guerra civil, la posguerra, a la gente no le gusta porque hemos tenido pues mucho bombardeo sobre la guerra civil y la posguerra, pero yo creo que es un periodo histórico que no se nos debería quitar de la mente. Yo creo que es necesario. Yo soy fiel defensora de la memoria histórica y a mí pues me gusta mucho. De no ficción no he leído mucho, pero tengo pendiente Esclavos por la Patria de Isaías Lafuente, que habla pues de todos los trabajadores forzados que trabajaron en el Valle de los Caídos, y que lo tengo desde hace un tiempo y no me he puesto con él porque hay libros que me cuesta ponerme porque sé que van a ser muy duros. Y creo que este puede ser uno de ellos. Tengo otro libro pendiente en Kindle sobre los topos de la guerra civil, que fueron esos hombres que se escondieron en sus casas tras la guerra civil y que pasaron 30 o 40 años escondidos en su casa en boquetes y paredes y demás. Hay una película, está en Netflix, que no me acuerdo del título, lo dejaré por aquí. De cuestión de ficción, recomiendo Soldados de Salamina. Es una novela que a mí me impactó muchísimo cuando la leí, hasta el punto de que escribí un email al autor, nunca me respondió, pero bueno, me impactó muchísimo y me la compré recientemente porque quiero volver a leerla. También recomiendo El paseo de los canadienses de Amelia Noguera, porque creo que habla de un hecho de la guerra civil que no mucha gente conoce, que es el asesinato a civiles en una carretera de Málaga, que hoy se llama como El paseo de los canadienses, y que ella pues trae un relato muy emotivo de dos mujeres de ideologías diferentes que se lanzan a la carretera y que sufren el bombardeo en primera persona, pero de alguna manera también ficcionaliza conversaciones con gente que pudo participar en este hecho. Y luego también recomiendo aquí La voz dormida de Dulce Chacón, tanto la película como la novela, que es brutal. Y otra novela que recomiendo son Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes, que también la tengo en digital, que a mí me gustó muchísimo y que también habla pues de esos esclavos que trabajaron en el Valle de los Caídos, y que la protagonista es Manolita, que se casa por papeles con un preso para poder, digamos, traficar, ¿no? Pasar cierta propaganda política, y que bueno, es una historia muy emotiva. A mí me gustó muchísimo. Y nada, después de casi una hora, pues estos son todos los libros que recomiendo. Yo sabía que este vídeo iba a ser enorme de largo. Espero que os haya gustado, espero que anotéis algunas de las recomendaciones. Si tenéis más preguntas o queréis recomendaciones, pues hacérmelo por privado. Recomendarme novelas históricas que os hayan gustado, pero de verdad, novelas históricas buenas, por favor, porque hay novelas históricas que son un verdadero churro. Sin que recomendarme novelas históricas, sobre todo del Antiguo Egipto y de la Edad Moderna. Y nada, eso es todo por hoy. Dadle al like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si creéis que este puede ser vuestro canal, y nosotros nos vemos muy pronto. Adiós.